Vamos a empezar una primera parte de nuestra vigilia con una enseñanza que nos es necesaria recibir. Y yo pienso que este tiempo, el Señor, como oraba Karina, está alertando nuestras vidas para entrar a un nivel más profundo de lo que es la guerra espiritual. Vamos todos caminando juntos, lo que yo recibo de gracia lo comparto. Porque ¿cuál es la idea? La idea es que tengamos ministerios fuertes, que tengamos ministerios formados por hombres y mujeres que no se conmuevan ante la adversidad, que cuando venga el viento contrario nada pase, sino que sea momento de mayor guerra, momento de mayor intimidad con nuestro Padre Celestial. Pero para empezar, ya sabemos que hemos glorificado el nombre que es sobre todo nombre, sabemos que la presencia se manifestó en esta casa. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de aquel que se opone a que la presencia esté, en aquel que se opone a que nuestras vidas lleguen a cumplir el propósito para el cual fueron creadas. Tenemos un enemigo y ese enemigo se llama Satanás y no podemos ignorarlo. Y lamentablemente la iglesia del Señor y quizás producto a la manera en que se ha cualquierizado lo que es la guerra espiritual, en que se ha llevado a las emociones lo que es la guerra espiritual y se ha perdido un poquito lo que es la sobriedad de la palabra. Entonces muchas iglesias y muchas personas, quizás con razón humana, se han retirado un poquito de lo que es la guerra espiritual bajo el entendido de que eso es para personas que tú sabes, descerebrada o que son emotivas o que no tienen educación, etcétera, etcétera. Todos los calificativos que nos ponen a lo que hemos decidido enfrentar a Satanás. Otros piensan que como ya el Señor está, pues no hay que luchar contra Satanás porque Él está sometido. Bien, eso es una verdad. Está sometido porque ya Yahshua en la cruz del Calvario lo sometió. Sin embargo, nos es necesario establecer esa victoria en la tierra. Y para establecer esa victoria en la tierra tenemos que quitar el reino de las tinieblas. Amados, nuestro transitar en este mundo es una lucha de dos reinos. El reino de los cielos que tiene que enfrentar al reino de las tinieblas y deshacerlo. Porque cuando Adán y Eva entregaron todo lo que era el plan del Señor cuando pecaron, pues Satanás tomó el gobierno y eso no podemos ignorarlo. Ahora, ¿qué es necesario saber? Que tenemos armas poderosas, que ya nosotros tenemos la victoria, aunque tengamos que pelear la batalla, pero ya la victoria nos fue dada en el madero. Entonces, no podemos ser unas que duerman, unos que estén durmiendo, unos que estén en un estilo de pasividad. No podemos seguir así. Tenemos que levantarnos a la ofensiva, a deshacer las obras de Satanás. Pero para poderla deshacer tenemos que conocerlo, amados. Y nosotros no podemos seguir queriendo pelear la batalla en ignorancia. No podemos seguir queriendo pelear la batalla a modo general. Satanás, yo te reprendo. Satanás, quítate porque tú no tienes... Ok, bien, ok. Pero ¿cuáles son los espíritus que están ahí actuando? ¿Cuáles son los espíritus que yo tengo que atar y quitar del medio para que mi oración sea eficaz? Acuérdense bien lo que dice la palabra. La oración eficaz del justo es la que puede mucho. No es la oración emotiva, amados. No es la oración que sale de mis sentimientos, de lo que yo pienso que debe ser. No, es la oración eficaz. Y en el trayecto de todo lo que va a ser esta palabra, y en la segunda parte también, vamos a ver a qué se refiere la Biblia cuando nos habla de una oración eficaz. Bien, entonces vamos a empezar. Yo me voy a ir llevando de aquí. Ustedes tienen pantalla allí, allá atrás. Si tú quieres, María Elena y Esther, dóblenla un poquito más para allá para que ellos puedan ver mejor. Ajá. Correctísimo. Ahí ustedes ven mejor, ahí, ¿verdad? Raiza, ¿tú ves bien de ahí? Ok, entonces yo voy a estar aquí. Vamos a ver cuál es la naturaleza de esos espíritus satánicos que operan en nuestra contra. Y quiero decirles algo antes. Y es el hecho de que nosotros todo lo hemos naturalizado. Todo es humano. Tiene una depresión, hay una depresión, la pobre está deprimida, ay no, es que ella está muy desanimada, ay no, es que ella está enferma, y nunca ya, o regularmente, para no decir nunca, estamos viendo al espíritu de depresión, ni estamos viendo al espíritu de desánimo, ni estamos viendo al espíritu de enfermedad.
sino que lo estamos tomando como que es algo propio de los humanos, propio de los tiempos. Y si seguimos con esa mentalidad, entonces Satanás tiene una gran ventaja en contra del desarrollo, del cumplimiento de nuestro propósito en la tierra. Entonces vamos a entender lo que es Satanás en primer lugar y los espíritus que con él operan. ¿Cuáles son sus demonios? Primero, sabemos que no son humanos. ¿Cuántas veces? No, pero que ese es el diablo. No. Vamos a hablar la cosa correctamente. Satanás es un espíritu, no es humano. Aunque accione en contra de las personas, aunque influya a personas, en muchos casos posea a personas, pero no es humano. Segundo, son espíritus del mal. Fueron lanzados del cielo a la tierra junto con Satanás, ángeles caídos, y tienen la maldad en su corazón, tienen un propósito que es obedecer a Satanás, y Satanás tiene un propósito ulterior que es enfrentarse a el Señor y destruir todo lo que de él venga. Vemos también que son inteligentes. Amados, yo voy a arrancar dándole un consejo: no le hablen directamente al diablo. Yo he oído intercesores diciendo: Satanás, tú eres un asqueroso, porquería. No lo hagan. O sea, no lo hagan. La guerra, dice la palabra, que se pelea con inteligencia. Nosotros tenemos que saber enfrentar a Satanás y a sus enviados. No lo enfrentemos de esa manera. Nosotros lo enfrentamos con la palabra y le hablamos a sus demonios, aunque lo atemos, pero tratemos de, cuando nosotros nos vayamos a dirigir a él, lo hagamos con la palabra. Porque lo único que lo somete y que evita que venga una represalia en nuestra contra es la palabra, no es que yo lo insulte. Y ahí tenemos que estar claros. Ellos tienen inteligencia. Si fuera con nuestra propia inteligencia, nos vencieran, porque son más inteligentes que nosotros, son más disciplinados que nosotros. Nosotros, porque tenemos al Señor en nosotros, entonces no pueden con nosotros. Pero por el Espíritu, por el poder de la santidad y el poder de la verdad que habita en nosotros, Satanás está bajo nuestros pies. Pero si fueran por nuestra humanidad propia, por eso que ustedes ven gente que no tienen el Espíritu Santo y andan como anda el mundo ahora. Porque Satanás es mayor que ellos, es más fuerte que ellos. Entonces son poderosos, tienen poder. Sigue, Rafa. Son seres con personalidad, hablan y se comunican. Ustedes lo entienden, ¿verdad? O sea, son seres espirituales, pero ellos hablan y se comunican y buscan la forma de hacerlo. A veces usan personas y de muchas maneras. Sienten, tienen conocimiento, se congregan y tienen comunión. En el que tienen conocimiento, sabemos que Satanás no está en todo lugar, no, pero él tiene su séquito, sus sirvientes que están en los lugares. Y acuérdense que hablamos del espíritu familiar en la última reunión que tuve con ustedes. Y el espíritu familiar es el que está pegado de nosotros, indicando a otro demonio, que son los que atacan, cómo actuamos, en qué somos débiles, en qué somos fuertes. Y tienen el historial de nuestro actuar, de nuestro día a día, para entonces poder hablar con otros demonios que vengan y nos ataquen. Entonces ellos predican doctrina. ¿Cuántos saben que Satanás sabe la palabra, pero la desvirtúa? Pone parte que sí, parte que no. Ellos tienen deseos, tienen voluntad, pueden obrar milagros. ¿Cuántos saben que Satanás obra milagros? Poseen una fuerza sobrenatural. Tú ves ahí si usamos sobrenatural, una fuerza sobrenatural. Y temen a Dios. Viajan, personifican a las personas, conocen su destino. Miren, ese espíritu familiar hasta imita la voz de uno, puede imitar la voz de uno. Son esos espíritus, lo vamos a ver más adelante, me estoy adelantando, pero es que es propicio ahora. Esos espíritus familiares son los que se usan los espiritistas. ¿Ustedes se acuerdan? Saúl, cuando fuera la divina, que le habló como Samuel, y Samuel le habló, no fue Samuel, fue un espíritu familiar que le habló, que pudo hablar como Samuel, porque familiar no es de familia, no, es de que se familiariza contigo y aprende a hablar como tú hablas, todo lo puede hacer como tú, porque se familiarizó contigo. Entonces también esos demonios reconocen a los que tienen poder sobre ellos. Ojo con esto, ellos saben quién tú eres, ellos saben si tú puedes o no puedes, lo saben, ¿entiendes? Porque el espíritu da testimonio. Los demonios saben cuando es una gente que tiene autoridad espiritual y cuando no tiene autoridad espiritual. Son responsables de toda maldad conocida por el hombre.
Entonces vamos a ver, esas son las características a modo general que tienen esos espíritus. Entonces vamos a ver cuál es el alcance de esas actividades demoníacas y cuán amplio puede ser ese alcance para que nosotros no tengamos los pensamientos, que eso es humano, que eso es natural, que eso es normal. No, son demonios. Por ejemplo, sordera y mudez, y todo esto está amparado, como ustedes lo ven, por los registros bíblicos. Lo que pasa es que si nos ponemos a leer, tomamos 4 o 5 días, si empezamos a leer toda la Biblia. También producen ceguera, producen angustia, producen vejación, provocación. Por ejemplo, de repente tú dices, yo tengo como una angustia que no se me quita. ¿Cuánto le ha pasado? Eso pudo haber sido un demonio que influyó. No es que usted está poseído, no es que usted tiene un demonio adentro, nada que ver con eso. Sino que son demonios que te empiezan a soplar en el oído. Un pensamiento llegó y fue un demonio que te puso el pensamiento. Y el pensamiento te causó angustia. Ese fue un espíritu de angustia. ¿Se entiende cómo es que opera? Cuando te minimizan, cuando te humillan, cuando te consideran una porquería, te vejan, te provocan. Homicidio. ¿Cuántos saben que los homicidios son instados por un espíritu de homicidio? Suicidio. El suicidio, los psicólogos dicen muchas cosas del suicidio. Eso que Mónica no está aquí. Dicen muchas cosas del suicidio, pero en realidad no, Mónica sabe lo que hay. Pero en realidad el suicidio es un espíritu que te habla, mátate, tú no tienes solución. Ay, pero aquí está Ana Rosina. Oh my God. Mátate, tú no tienes salida, tu única salida es matarte, para que tú haces vivo, y te llegan a hablar, y tú te lo llegas a creer, llega un punto que te tira del puente, o que te pega un tiro, o que te ahorca. ¿Por qué? Porque le oíste la voz y la creíste de ese espíritu. Convulsiones, idolatría, lascivia, confusión, conflictos, la falsa adoración. Ojo con esto, falsa adoración. Hay mucha adoración en este tiempo que parece que es, pero no es. Porque el enemigo ahora, ¿qué quiere? Traer el humanismo a las iglesias para que no se adore en espíritu y en verdad, sino que se adore humanamente. Y tú puedes ver una canción lindísima, pero es espiritual. Y Satanás es experto en quitarle adoración a Dios, porque esa es su meta, amados, quitarle la adoración a Dios. Y con el hecho simple de que póngale una adoración humana, ya le quitó la adoración a Dios. Porque si es humana, el Señor no la está recibiendo. Vemos también que esos demonios pueden cometer error, herejías, falsa doctrina, enfermedad, tormentos, engaños, mentiras. Y eso de engaño es algo, lo vamos a ver también con más detalle, es algo que es muy común en Satanás. Él se esconde y parece que no es, pero es. Y te engaña y te enceguece para que tú no te des cuenta cuál está siendo su accionar. Y tú veas todo normal o todo natural, o le eche la culpa a tal o cual persona y no identifiques que es una acción demoníaca que está detrás de la persona o los hechos que están sucediendo. Maldad, temor, mundanalidad, esclavitud, discordia, violencia, traición, la opresión. ¿Cuántas veces no se han sentido como una opresión? Que uno siente como una opresión. ¿Qué opresión yo tengo hoy? Como que tú estás como que... Y esos son influencias demoníacas por tal o cual situación. A veces, ustedes no sienten que los aires a veces están como cargados. Que tú dices, pero ¿qué es lo que pasa? Son opresiones demoníacas que están activadas. Persecuciones, celos, amados míos. Los celos es una obra de la carne, ¿cierto? Pero hay un demonio que se llama celo. Que si encuentra en ti esa concupiscencia, entonces se une a tu concupiscencia y te arma un escenario para que te traye contra esa pared, provocada por el espíritu de celos. Falsa profecía, y eso sobreabunda en este tiempo, en mujeres, hombres que están profetizando, y así dice el Señor, y mentira, así dice el corazón dañado del que está profetizando. Ojo con recibir profecías en este tiempo. Robar, pelear, luchar. Bueno, todas esas cosas que en la mayoría de los casos se ven como naturales. Y fulano peleó con fulana, pero que ella vive en altiva y orgullosa, e ignoramos que hay un demonio que está provocando esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Satanás hace que nosotros ignoremos que es él está feliz, porque no vamos a accionar en contra y lo vamos a dejar libremente actuar.
Pero cuando identificamos que es un espíritu, entonces nos ponemos en posición de guerra, nos ponemos en la brecha para quitarlo del medio, para pelear la batalla como tenemos que pelearla. Entonces por eso el Señor dice tantas veces, velad y orad, velad y orad. Porque solamente cuando estamos apercibidas, como que somos mujeres y hombres que estamos en la presencia, oyendo la voz del Espíritu, entonces va a ser difícil que Satanás nos engañe. Pero cuando estamos viviendo la vida en lo natural, entonces Él tiene ya un avance bastante grande en nuestras vidas. Entonces vamos a ver cuáles son las armas de destrucción masiva que Él puede usar en nuestra contra. Ya, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y esto, amados, no se nos puede olvidar. Tú tienes un enemigo. Di conmigo, yo tengo un enemigo. Y de ahora mi enemigo me quiere devorar. ¿Te vas a dejar que te devore? Las armas que usa el enemigo contra nosotros son básicamente de naturaleza carnal. Involucran la mente, las emociones, tus sentimientos, tu pensamiento. Entonces yo quiero que estemos claros en esto, amadas mías. Somos guerreros, queremos avanzar en el reino de los cielos, conquistar y establecer el reino, deshaciendo las obras del mal. Pero tenemos que tener muy claro que antes de eso tiene que haber una muerte de nuestra carne. Antes de eso, nuestra carne tiene que estar crucificada. Yo no puedo pretender venir a pararme a luchar contra de Satanás si yo mi vida, mi carne está haciendo estragos en mi familia, en el trabajo, en donde quiera que yo esté. Yo no puedo querer enfrentar a Satanás si yo sigo siendo iracunda, si yo robo, si yo miento, si yo fornico, si yo adultero, si yo uso palabras dañadas o soeces en mis labios. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque para cada obra de mi carne hay un espíritu que se asocia con ella. Si mi carne tiene el nombre de mentira, en el infierno hay un espíritu llamado mentira. Si mi carne tiene nombre de orgullo, hay un espíritu que se llama orgullo. Entonces, desde que mi carne se activa, Satanás da la orden, huye, vete, atácala. Entonces, por eso tenemos ahora mismo dentro de la iglesia los escenarios tan tristes y dolorosos que nosotros estamos viendo. Personas que son creyentes, que van a la iglesia, pero que su testimonio está por el piso. Porque es que Satanás se encarga de hacerlo, amadas. ¿Por qué? Y amados, ¿por qué? Porque Él quiere avergonzar es el nombre del Señor. No es a nosotros. Nosotros somos el instrumento, la vía. Pero realmente es al Señor a que Satanás quiere avergonzar. Entonces nuestro general Yahshua, nosotros aquí decimos Yahshua, ustedes saben que yo digo Yahshua, pero ustedes dicen Jesús, dice Jesucristo, como usted quiera decir. Estamos hablando de la misma gente, ¿verdad que sí? De nuestro Salvador, Redentor, que pagó el precio por nosotros. Amén, del Cordero Inmolado. Entonces Él es nuestro general en jefe. Ustedes tienen que estar claros en eso, ¿verdad? Que Él es el león de la tribu de Judá, el poderoso guerrero, el fuerte y valiente, el que deshace las obras de Satanás. O sea, Él es el que pelea por nosotros, Él es Yahweh Sebaot. Él es nuestra defensa. Sin Él, nosotros no somos nada. Pero nada sin Él. Entonces, Él tiene toda la información para saber cuál es la trampa que Satanás está tendiendo. Es como que nosotros, imagínense que nos digan, bueno, vamos a pelear contra Puerto Rico. Un ejército va a pelear contra Puerto Rico, tomen las armas, pero ustedes no saben cuánto es el ejército de allá, qué arma tienen, no saben en el lugar donde va a pelear, no saben cuáles son, no sabemos nada. ¿Vamos a ganar esa guerra? Si nosotros vamos a la guerra sin Yahshua por el medio, ¿vamos a ganar esa guerra? ¿Por qué? Porque Él es el que sabe, amados, cuáles son las estrategias de Satanás. Él es el que sabe qué es lo que está en la mente perversa de Satanás y qué es lo que ha orquestado para entramparnos, para robarnos, matarnos y destruirnos. Entonces, separados de Él, nada, diga conmigo, nada podemos hacer. Las armas del enemigo son usadas en contra nuestra. ¿Quiénes son hijos del Dios Altísimo en este lugar?
Pues contra ti, Satanás tiene sus armas puestas, siempre con la visión de que su foco, su target es el mismo Señor. ¿Qué usa? Por ejemplo, y aquí viene la lista, es una lista inmensa, yo se las voy a entregar cuando terminemos esta parte, porque no podemos estar en ignorancia, no podemos. Acuérdense, por ignorancia el pueblo, y eso se aplica aquí también. Esto yo quiero que lo veamos de dos puntos de vista. Todos nosotros tenemos personas a quien en un momento vamos a aconsejar. Personas, situaciones que se nos presentan con vecinos, con gente de la iglesia, con quien fuese. Entonces nosotros tenemos que tener esta información muy clara para darnos cuenta de cómo nosotros vamos a aconsejar a la persona y hacia dónde la vamos a conducir. Hay muchas cosas de estas que, por ejemplo, yo le digo a ustedes abandono, ustedes saben lo que es abandono, ¿verdad? Entonces, como se explican por sí mismas, yo no las voy a explicar porque si no el tiempo no nos va a dar. Entonces yo tengo el yugo de la pastora Nelly atrás, ¿ustedes entienden? Entonces, no, dale para atrás, Rafa. Abandono. El abandono es un hecho real. Hay personas que han sido abandonadas por su mamá, por su papá. Le voy a explicar esta de un pronto para que ustedes sigan viendo la secuencia. Hay una realidad en lo humano. Te abandonaron. Tu papá te dejó sola, tu mamá te regaló. Miles de más, tu papá estaba pero emocionalmente no estaba, nada más te suplía o tú nunca lo veías. Hay muchísimas maneras de abandono. Entonces, ¿qué pasa? Hay una realidad, pero Satanás sabe que tú viviste eso. Entonces, como Satanás sabe que tú viviste eso, te envía un espíritu de abandono. ¿Para qué? Para que tú te sientas abandonada y te habla y entonces todo lo que trae detrás. Tú no eres nadie, a ti nadie te quiere, tú eres una porquería, tú nunca vas a llegar a ser nadie. Entonces, todo lo que Satanás empieza a soplarnos en el oído, ¿saben lo que hace? Que nos hace creer que es verdad que yo soy una porquería, que es verdad que yo no sirvo, que es verdad que yo no tengo un futuro, y mentira de Satanás, y los reprendemos en el nombre de Yahshua, porque es una mentira y usa al demonio a hablarnos esa mentira. Pero tiene asidero. ¿Por qué tiene asidero? Porque hubo una realidad que nos pasó. Pero cuando venimos al Señor, cuando conocemos la palabra, que Él nos dice: nunca te dejaré, nunca te abandonaré, aunque tu madre y tu padre te dejare, yo nunca te dejaré. Entonces ponemos la palabra como un escudo delante de Satanás y su demonio, y por más que no quieran soplar, ese escudo de la palabra está por delante y va a chocar y va a caer al piso. Entonces no va a entrar a nuestros corazones para minimizarnos y paralizarnos. Porque ¿qué quiere hacer Satanás con nosotros? Matarnos. Entonces, así sucesivamente son la lista de espíritus que vamos a ver. Siempre hay un contraataque, ya yo le dije el de este. Siempre la palabra siempre, lo que dice la palabra de la situación, siempre va a ser nuestro contraataque. Sigue, Rafa. Aborto, y aquí me quiero detener un poquito. Hay un aborto natural, todos sabemos lo que es el aborto natural. Cuando una mujer ha abortado, el espíritu de culpabilidad viene y ataca. ¿Con qué finalidad? Con abortar el plan que el Señor tiene para tu vida. Entonces el espíritu de aborto activa, o sea, cuando tú abortas, activas de una vez el espíritu de aborto. Pero nosotros tenemos que hablar no solamente, sigue Rafa, del aborto natural, sino también del aborto espiritual. Hay un aborto espiritual, amados, y es cuando Satanás hace su plan para que se aborte el propósito que el Señor tiene con nuestras vidas. ¿Y qué hace? Crear pleitos en las iglesias, crear ofensa, crear que me miraron mal, y quién sabe cuántas cosas. Envía espíritu de división, de discordia, de pleito, pero con una finalidad: que se aborte el propósito que Dios tiene para tu vida. También te pone a la persona, lo empieza a poner desánimo, a poner apatía por las cosas del Señor, a inclinarse más por las cosas del mundo, y se va apartando de la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene una finalidad. Es un espíritu de aborto que le está hablando a la persona para que se aborte el plan que el Señor tiene con su vida. Entonces nosotros tenemos que estar muy claras en esto, amado. Puede venir el desánimo, pero vamos a enfrentarlo, no lo añoñemos. Te puede venir el deseo de tú ser quien eras, pero no lo añoñes, sométete a la palabra. Porque si no, el aborto va a ir tomando mayor lugar y quizás pueda llegar a lograr su objetivo. Porque el diablo no juega. Nosotros jugamos, eso es lo grande, que nos gusta coquetear con el pecado, pero Satanás no juega.
entonces vamos a estar vigilantes. Adulterio es una relación sexual voluntaria entre una persona casada y una persona que no es su cónyuge. Es una forma de traición que implica la ruptura de un pacto y es un arma muy elaborada de destrucción masiva. Cuando hablamos de adulterio, bueno, dice, esta herramienta satánica se usa para corroer las instituciones del matrimonio y la familia y finalmente toca la propia tela de una sociedad o nación justa y moral para que se deshilache. Fíjense cómo una cosa que empieza entre dos personas llega a impactar una nación. Acuérdense que estamos hablando del mundo espiritual. Porque ¿cuál es la misión de Satanás? Destruir, destruye la familia, destruye la sociedad y por vía de consecuencia la nación. Este es uno de los espíritus más difíciles de sacar, el espíritu de adulterio, porque las almas, y lo vamos a ver más adelante, se amalgaman, las almas entran y se vuelven una, hay una unidad almática que tiene que ser rota por liberación para que esto pueda romperse y que ante la situación repetitiva no vuelva a pasar lo mismo. Tenemos el abuso. Acuérdense que le estoy hablando todo esto porque todo esto son cosas que suceden en lo natural, pero que son usadas por Satanás con espíritus que llevan el mismo nombre y actúan de la misma manera. El abuso puede ser físico, psicológico, sexual, financiero, material, institucional. Por ejemplo, un jefe que te obliga a hacer tal cosa y si no, no te da lo que te da, te quita la comisión o si no, te coerciona y manipula por la vía económica. Pasa en las instituciones, pasa socialmente, se abusa. Y sobre todo psicológicamente. A veces el abuso psicológico es mucho peor que cualquier otro. El acoso también es usado por el mismo Satanás, amados. Cuando hay personas que te persiguen con una finalidad de que tú hagas algo que tú no quieres hacer. Y eso se ve en diferentes vías. Entonces el acoso puede venir en la forma de abuso verbal, mala conducta sexual, exigencias irreales, acechos, llamadas telefónicas constantes. ¿Qué podemos hacer con esto? Dale para atrás. El contraataque. Por ejemplo, el Salmo 42:11, atamos el espíritu de apatía, que la unción de todo yugo. Bueno, en ese caso, ¿qué uno hace? Someterse al Señor y también resistir al diablo. Someterte y resistir. Someterte y resistir. Hasta que pase la prueba y el Señor te libere de esa situación. La apatía es algo común cuando se te quitan los deseos de hacer las cosas. Rafa, siempre tiene que ver, para yo saber si ese yo lo expliqué o no. O sea, dame la lámina del para adelante siempre. Ok. Entonces la apatía, su nombre lo indica, cuando nos ponemos que no queremos nada, no quiero ir para la iglesia, no quiero leer la palabra, no quiero. Ahí mismo tienes que detenerte, no puedes dejar que eso siga fluyendo en tu vida, porque entonces el espíritu de apatía va a tomar, porque ya te está viendo. O sea, ya el demonio está viendo que tú no estás orando, que tú no estás leyendo la palabra, ya está viendo que te pesa ir a la iglesia, porque quizás hasta lo dice, ay, para allá otra vez, ay, pero esa patrona más quiere que no esté en la iglesia metido. Entonces Satanás te oye, y como te oye te ríes, ¿verdad? Como te oye Satanás. Entonces, ¿qué hace? ¡Suá! Un espíritu de apatía. ¿Para qué? Para que te quedes así por largo tiempo. Entonces él tiene, imagínate, un terreno conquistado en tu vida. Apegos. Hay apegos que son, quizás entran en la normalidad, pero hay muchos apegos que te encadenan, que son dañinos. Y resulta que el Señor lo único que quiere es que dependamos de Él, no de nadie. Nuestra cadena, nuestra esclavitud tiene que ser con Él, con Yahweh, el Creador, el Todopoderoso. No tenemos que tener apego con nadie. Por eso, si nosotros sabemos, si tú piensas que tú no puedes vivir sin una persona, hay gente que dice, ay, yo no puedo vivir sin mis hijos. Ay, yo no puedo vivir sin mi marido. Ay, yo no puedo vivir. ¿Qué yo me haría sin ti? Y no lo dicen de boca, sino de verdad. Ahí hay un apego que hay que romper. Porque tú puedes ser apegada a tu marido, tú puedes ser apegada a tus hijos, pero con el límite de no pasarte a creer y entender que tú no puedes vivir sin esas personas. El que tiene un apego, que no guerree. Para nosotros entrar en la brecha y enfrentar a Satanás, nosotros tenemos que estar dispuestos a que cualquier cosa el Señor nos las pida en cualquier momento. Porque si Satanás sabe que yo estoy agarrada de alguien y que yo no puedo estar sin esa gente y que si esa gente se me va yo me muero, entonces
¿Qué va a hacer él? ¿Saben lo que va a hacer? Que entonces va a usar esa persona para tenerme sometido, para tenerme esclavo. Y en el mundo espiritual, Satanás puede hasta hacerle cualquier daño a esa persona. Te cubro con la sangre del cordero. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque es un apego, es una cadena que me tiene. Entonces yo le estoy dando autoridad a Satanás a accionar por ese apego, por esa cadena. Y también, por supuesto, me roba la dependencia del Señor. Porque cuando yo tengo un apego malsano, la dependencia con mi Señor va a estar reducida porque yo dependo más de la persona que lo que debo depender del Señor. Sigue, no voy a decir el contraataque ahora. Entonces, esto es terrible, señores. Cuando usted está buscando aprobación, aló, ¿qué resulta? Cuando tú quieres aprobación, tú para todo lo que tú haces, tú necesitas que te digan si lo hiciste bien o si lo hiciste mal. Entonces tú cedes tu voluntad, oigan bien, a hacer lo que el otro quiere para que el otro esté bien contigo. Entonces tú te olvidas de tus propios criterios. Pero si tú quieres complacer a la pastora, tú estás en todos los cultos a todas horas. No importa si es de mañana, si es de noche, si es de día. ¿Por qué? Porque tú quieres que te vean. ¡Wow! ¡Qué muchacha wow! Esa gente sí tan convertida. ¡Qué conversión! Están en todo a toda hora. No importa. Aprobación. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que tú puedes engañar al Señor? El Señor sabe nuestras motivaciones. Que de paso te digo que siempre tenemos que revisar nuestras motivaciones. ¿Qué me está motivando a hacer tal o cual cosa que parece que es buena? Pero realmente el Señor sabe lo que hay en mi interior, si realmente lo es o no lo es. Entonces, personas que han sido rechazadas, que han sido abandonadas, que han sido dejadas solas, vejadas, oprimidas por seres humanos, resulta que son un blanco fácil para que el espíritu de ese que busca aprobación empiece a hablarle a la persona y solamente viva para complacer a los demás. ¿Y qué es lo peor? Que ese tipo de personas llegan a violentar la palabra del Señor, porque mayor es la necesidad de que te aprueben a obedecer la palabra. ¿Entiendes? Pero nunca podemos mirar a la persona porque esa persona está presa. Esa persona ni sabe lo que está haciendo, o quizás sepa, pero no puede salir de ahí. Porque son casos donde hay que romper ligaduras, ataduras y entrar ahí a lo más profundo. Querrá complacer solo para obtener afirmación y aprobación. A veces esas actividades parecerán nobles y altruistas. Si usted examina cuidadosamente las motivaciones que están detrás de la mayoría de las actividades, advertirá que generalmente están instigadas por la necesidad de ser visto, afirmado o aceptado. ¿Entiendes? Por eso siempre nosotros tenemos que vigilar a nosotros mismos. ¿Cuál está siendo mi motivación con esto que yo hago? ¿Por qué yo lo estoy haciendo? ¿Realmente porque yo quiero agradar a mi padre? ¿O realmente porque yo quiero que la gente me vea, wow, qué maravillosa eres? Buscar la atención. En la vida se cruzará con gente que hará cualquier cosa para obtener el centro del escenario y para estar en el centro de la atención de todos. Estas son personas que nunca han sido tomadas en cuenta. Personas que fueron rechazadas también, y el espíritu de rechazo es relevante en casi todo. Han sido rechazadas y realmente nunca nadie le dio el lugar que tenían que tener como hijo, o el esposo no le dio el lugar que tenía que tener como esposa, y son personas que necesitan llamar la atención para sentirse amadas, para sentirse que tienen un sentido, para sentir que importan. Entonces, cuando esto pasa, por supuesto que Satanás maneja la situación con facilidad. Estos individuos están hambrientos de atención, plagados con el espíritu de celo o solo con inseguridad, porque el espíritu de celo es enviado inmediatamente en ese caso. Porque ya Satanás sabe que tú quieres ser el centro de atención porque te sientes rechazado. Entonces empiezan los celos y ya ustedes saben. Acusación. La acusación es el acto de atribuir culpa y errores. Hay un espíritu de acusación también. Hay gente que el otro siempre tiene la culpa. Tú puedes no tener nada que ver, pero el otro va a buscar la manera de echarte la culpa a ti. ¿Entiendes? Se rompió la televisión. Y se le rompió a la otra persona en la mano, pero se le rompió porque yo estaba pasando por ahí al lado y lo empujé.
¿Ustedes entienden? Culpabilidad. Tú quieres echarle la culpa al otro todo el tiempo. O viceversa. Tú mismo te sientes culpable de todo lo que tú haces más, de todo lo que tú haces por hechos cometidos anteriormente. Ese espíritu te sigue hablando. Mira lo que tú hiciste. Tú no sirves para nada. ¿Cómo tú te atreviste a hacer eso? Y pueden pasar años. Y hay personas que siguen presas de esa acción que cometieron. Pero es porque un espíritu de culpabilidad le está hablando constantemente. Y claro, tenemos que sanar la culpabilidad perdonándonos a nosotros mismos a través de la sanidad interior. Pero cuando es algo ya que tiene mucho tiempo, tenemos que entender que no solamente es sanidad interior, que hay que reprender al demonio de culpabilidad, porque ya tomó lugar. Están llevando el hilo, ¿verdad? De cómo es que funciona el alma y Satanás. El alma y Satanás. Igual con la acusación. Es una de las armas elegidas por el enemigo cuando se trata de perturbar la paz personal, socavar el propósito y destruir la fe en Yahweh, especialmente si las acusaciones son inventadas. Adicciones, sabemos todo lo que es adicción, o sea, por sustancia, adicciones sociales de diferentes índoles. Adivinación, una palabra usada intercambiablemente con la brujería, está caracterizada por actividades ocultas, engaño, control y temor. Pero ya sabemos en estos casos que ya es francamente algo espiritual, ya, ¿verdad? Algo demoníaco, porque la adivinación ya es algo que entra en el campo de la hechicería, el ocultismo. Ate el espíritu de adivinación. Pero Rafa, espérate. Ok, entonces, no, claro, sabemos que ya cuando son cosas así, que son de demoníaca literalmente, uno va a atar el espíritu, aunque ahorita vamos a ver otras técnicas de oración que nosotros tenemos que empezar a aplicar. La adversidad, ojo con esto. Si nosotros, cuando llegue el tiempo de la adversidad, nos vamos en lo emocional, esa adversidad se va a convertir en nosotros en un arma de Satanás, porque nos va a mandar tristeza, nos va a mandar depresión, nos va a mandar espíritu de opresión, nos va a mandar todo cuanto espíritus se asocien a la tristeza, a la depresión, al desánimo, a la apatía, todo eso junto, ellos van a venir uno tras otro, king. ¿Por qué? Porque empecé, yo no puedo con esto es demasiado para mí, porque yo vivo esto, y porque Dios me aceptó a mí, etcétera, y no me paro valiente y esforzada. Bueno, esto es una prueba. El Señor está gobernando, formando mi carácter. Esto va a pasar porque es breve y momentáneo. Y yo sigo para adelante, Señor, porque tú estás conmigo. Y aunque pase por las aguas no me voy a ahogar. Aunque pase por el fuego no me voy a quemar, ni la llama va a arder en mí. Ahí Satanás no tiene ni parte ni suerte en esa situación. Pero mi boca le da la orden a los espíritus demoníacos para que vengan. Entonces, ojo con la adversidad. En este mundo tendremos aflicciones, pero confiad, nos dijo el Señor Yahshua, confiemos, porque Él ya venció al mundo. Entonces, claro, estos eventos alteran la vida, amenazan, pueden ser de naturaleza nacional, financiera, física, organizacional, ministerial, espiritual, psicológica, de cualquier índole. Sigue, Rafa. Las aflicciones, que se aparece mucho la adversidad, sigue. Alianzas profanas, ojo con esto. A veces nosotros nos aliamos, ya sea en negocios, sociedades, hasta en compañerismo que aparenta inocente, pero son situaciones que nos dañan, alianzas que son yugo desigual y hacen que la contaminación llegue a nuestras vidas y laceran nuestra santidad y laceran nuestra comunión con el Señor. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado con quien nosotros nos aliamos, amados. Almas no santificadas, si bien muchos creyentes son salvos, verdadera y sinceramente, sus almas permanecen sin haberse convertido, y sabemos que esa es la realidad de nuestro hoy. Muchas personas que parecen que son, pero no son, espíritu de religiosidad, están salvos, probablemente sí son salvos, pero la realidad es que no están buscando la santificación, que no están buscando que el Señor los transforme y los cambie cada día, sino que light. ¿Usted se acuerda de una prédica que el pastor hizo una vez del Evangelio Light? La iglesia Light. Eso es así. Y este es el tiempo de la iglesia Light.
Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer con eso? Tener muchísimo cuidado, porque una persona que no esté buscando la santificación le está dando lugar a Satanás. ¿Por qué? Porque está haciendo concesiones, está abriendo puertas, le está abriendo brecha y le está dando autoridad a Satanás para gobernar. Amados, la única manera de que Satanás no tenga lugar en nosotros es cuando nosotros estamos siendo radicales, 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 sin abrir ni una puertica a Satanás. Porque hay cosas que no parecen malas en sí mismas, pero no nos convienen, porque si las hacemos, estamos abriendo una puerta a Satanás. Amalgamar es cuando hace que las personas se vuelvan emocional y psicológicamente consumidas en una relación disfuncional, en la que permiten que los pensamientos, opiniones, emociones y conducta de otra persona los controle. Yo estoy bien si tú estás bien. Si tú estás mal, ya yo me pongo mal. Si tú entiendes que eso está bien, entonces yo entiendo que está bien. Pero si tú entiendes que está mal, ya para mí tiene que estar mal. Amalgamar. O sea, tú te vuelves, tú te desapareces y te vuelve la otra gente. Imagínate tú todo el terreno que se le da a Satanás en esa forma, porque la otra persona te tiene pisada, te tiene subyugada. ¿Entiendes? Entonces ahí vienen espíritus de opresión, de maltrato, de manipulación y toda esa rama. Acuérdense que nunca viene uno solo. Hay un hombre fuerte, que es el principal que entró. Pero detrás de ese hombre fuerte viene toda la línea, y lo vamos a ver ahorita cuando le entregue el listado. Amargura, ojo con la amargura. Falta de perdón produce amargura. Tristezas no solucionadas en la presencia del Señor producen amargura. Entonces una persona amargada es lo que más se nota. La persona amargada nunca está de acuerdo con nada. La persona amargada siempre lleva la contraria. La persona amargada siempre quiere poner un pero para todo. La persona que está amargada, dice la palabra de Dios, que contamina a las personas que los rodean. Una persona amargada nada más te habla mal porque está amargada y entonces está viendo la vida desde una óptica dañada, torcida, y a todo el mundo le parecen las cosas bien, pero a esa persona le parece mal. Amargura en el corazón. Entonces hay raíces de amargura, dice la palabra, que se va extendiendo, entonces va contaminando. Entonces un espíritu de amargura viene y gobierna, porque el espíritu de amargura es lo único que le habla a la persona afectada con la amargura. También hay que tener en cuenta que esa persona al final se va a quedar sola porque la gente le sale huyendo a la gente amargada. Ansiedad, todos sabemos lo que es la ansiedad. Y en este mundo, en este presente siglo malo, la ansiedad es una poderosa arma que tiene Satanás en contra de los hijos del Señor. ¿Por qué? Porque el aceleramiento, el que tú tienes que producir, el que tú tienes mil cosas, eso te va creando cuando tú no puedes manejar una situación, tú te sientes impotente ante una situación, la ansiedad te va consumiendo, hasta ataque de pánico te puede llevar la ansiedad, hasta tú te sentiste prisionero, que tú no cabes en el lugar donde tú estás, y todo eso produce la ansiedad. Es algo que tú no puedes dominar, que te angustia internamente y te hace hasta salir huyendo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque el diseño de Satanás es mantenernos en ansiedad todo el tiempo, porque cuando estamos en ansiedad no oramos, no buscamos la presencia, porque no estamos en shalom, sino que estamos en una locura interna. Entonces no queremos orar, sino todo lo contrario. Asuntos del mundo, eso se explica por sí mismo, ¿verdad? Hay cosas del mundo que tenemos que decirle no, que no, y que no, y que no, porque son puertas abiertas. Entonces de repente tú puedes estar muy bien, muy santificándote, muy todo, pero un día, bueno, fulanita cumpleaños, déjame ir para allá, porque imagínate, yo tengo que quedar bien, y ya el otro día te fuiste para el lugar, y al otro día tú estás allá. Como alguien que me dijo el otro día, Dios mío, yo estaba tarareando canciones del mundo, lo que tenía años en mi vida que yo no hacía. ¿Por qué? Porque con Satanás no se juega, no se juega. Barreras invisibles, esto es muy importante. Estas barreras pueden ser extrínsecas o intrínsecas. Las extrínsecas, dice, hábilmente Satanás usa una variedad de fuerzas externas para obstruir, demorar y frustrar los planes y propósitos de Dios. Y es lo que hablamos hace un rato al principio. O sea, Satanás quiere impedir que tú logres ser quien Dios dijo que tú serías, que tú no cumplas el propósito. Entonces hay obstáculos, barreras que Él está poniendo delante de ti, que muchas veces no la ves porque son invisibles. El sueño.
para decirte un ejemplo tangible. Cuando tú quieres orar y el sueño te vence, te lo hizo una vez y te lo hizo dos y te lo hizo tres y de repente tú no estás orando ya. Ya eso es una barrera invisible que tú no la estás viendo con tus propios ojos, pero lo está sucediendo. Hay un impedimento en el mundo espiritual para que tú cumplas el propósito que tú tienes ahora en este tiempo. La intrínseca usa variedad de fuerzas internas, emociones, actitudes, todo lo que hemos visto anteriormente son barreras internas. Si tú eres una persona que está amargada, dime a ver, ¿qué propósito que tú vas a cumplir en la tierra? Porque todo lo va a ver mal, ¿hacia dónde tú vas a ir? ¿Entiendes? Entonces, son obstáculos que nosotros tenemos que estar bien pendientes. Mira, y obstáculos celestiales. Ahora, que es más o menos muy ligado al otro. ¿Ha orado alguna vez y ha sentido que sus oraciones rebotan contra el techo? A mí me ha pasado, ¿no le ha pasado a ustedes? Que tú oras y es como si tú no hubieras orado. Que yo digo, no, yo tengo que volver a orar. Yo no me puedo quedar así. ¿Alguna vez intentó perseguir una idea, mandato u omisión dados por Dios y luego sintió que todo intento estaba obstaculizado por alguna fuerza invisible? Eso pasa, ¿verdad? Son interferencias de demonio en el mundo espiritual para que tú no logres el objetivo, para que tú no cumplas la meta, para que tú no hagas la misión que te ha sido encomendada. Son maniobras, barreras, bloqueos, obstáculos satánicos que obstruyen, obstaculizan y prohíben el movimiento en el reino del espíritu y frustran el avance de una visión, sueño, mandato, misión, oración o el plan de Dios para tu vida. Y lo vemos claro en Daniel cuando el espíritu de Persia intervino para que la bendición no llegara. Entonces tenemos que saber que por eso tenemos que ser aguerridas en nuestra oración, valientes, que arrebaten las cosas en el mundo espiritual, porque Satanás quiere poner tropiezo para que no recibamos lo que el Señor tiene para nosotros. Cadenas y grilletes, eso es terrible, porque cuando tú estás encadenado a cosas que tú no quieres soltar, por ejemplo, un pecado repetitivo, que tú sabes que tú tienes que soltarlo. Si tú a la mentira y tú estás encadenada, es un grillete que tú tienes, porque por más que tú has orado, por más que tú has querido, tú sigues hablando mentira. Tú tienes que buscar la forma de ir a una liberación, porque entonces el espíritu de mentira está gobernando tu accionar, te está hablando y te está influyendo para que todo lo que tú hables sea una mentira. Entonces tú no puedes lograr el propósito que el Señor tiene para tu vida, porque hay un espíritu que está oponiéndose a que eso sea y ya te encadenó. Carnalidad, sabemos lo que es carnalidad, apetito por la carne y el alma, es la preocupación del apetito y saciedad propios de instar impulsos y deseos. Y esa es la carne, yo hago lo que yo quiero, lo que me viene a mi mente a hacer, yo lo hago, carnalidad. Celos, emoción provocada por cualquier amenaza percibida hacia una relación. La mayoría de las personas utilizan intercambiablemente la palabra de celo por envidia, pero esto me gusta mucho. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. Los celos se originan en la inseguridad, un sentimiento de propiedad u obsesión. O sea, esto es mío y tú no lo tocas. Esto es mío y tú no me lo quitas. Una persona celosa, por lo general, no quiere que nadie más comparta aquello o esa persona a la que posee. Inversamente, la envidia hace que una persona quiera las posesiones de otra. O sea, el celo es tú no me tomas lo mío. La envidia, por el contrario, yo quiero lo tuyo. ¿Entiendes? Entonces los celos pueden involucrar diversos grados de emociones como tristeza, enojo, ansiedad, ira. Entonces todos estos espíritus son los que vienen a atacar a una persona que tiene una concupiscencia de celos. Entonces el Satanás da la orden para que espíritus de enojo, de tristeza, de ansiedad, de ira vengan a involucrarse en su relacionar. ¿Cómo? Influyéndole, hablándolo. Crítica. Y aquí me quiero detener un chin más. Amados, es tan natural para nosotros criticar. Se ha hecho tan común. Y sin embargo, cuando nosotros criticamos, le estamos dando lugar a Satanás con un espíritu de crítica que luego viene de rebelión, que luego viene de murmuración, que luego viene de difamación, que luego viene de división, de contienda, de pleito. Esto es algo que inflama el infierno, definitivamente. La crítica es la inclinación hacia realizar juicios morales basados en el contexto y la preferencia personal. Y la persona que critica está basándose en lo que ella piensa que tiene que ser, o en lo que ella piensa que deben ser las cosas. Pero en realidad está provocando a Satanás. Sabemos que la palabra dice no juzguéis, dale para atrás, Rafa,
y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Codicia, sabemos, cuando tú quieres de más y quieres más y quieres más, sobre todo en la parte del dinero. Concentración satánica, bueno, regularmente cuando hay personas que tienen propósito en el Señor muy marcado, nosotros vemos cómo Satanás manda muchos demonios a querer dañar esa persona. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto que nos pasan problemas allí, problemas aquí, situaciones que tú dices, pero ¿y qué? ¿Qué? Bueno, probablemente sea una concentración satánica. Esto ya son cosas mayores, porque ya una concentración satánica son muchos espíritus juntos que van a atacar la vida de una persona. Y eso regularmente se ve cuando la persona que es víctima de esos ataques es una persona que está avanzando y conquistando en el reino de los cielos. Concesiones, que le mencioné algo ahorita, el enemigo usa esta arma para hacer que usted haga concesiones respecto a cosas que son espiritualmente perjudiciales. Si usted sabe, por ejemplo, que usted vino y el Señor lo sacó del alcoholismo, no beba. ¿Está malo en sí mismo que tú te bebas un día una copa de vino? Yo entiendo que no. Pero si tú vienes de una vida de alcoholismo, no te bebas la copa de vino, no hagas esa concesión, porque eso puede ser usado por Satanás, que conoce tu pasado, que sabe de dónde viniste y lo que costó que tú salieras de él, que conoce esa debilidad. Entonces, ¿qué va a hacer? Te puede engrampar con ese espíritu de alcoholismo en cualquier momento. La condena, que es cuando tú estás señalando al otro, se nos olvida la misericordia y condenamos al otro por cualquier cosa. Ya una gente se equivocó y ya está condenado porque se equivocó ese día. Eso es satánico totalmente. Contragolpe. Contragolpe también es cuando una persona en el mundo espiritual ha obtenido ganancias, le ha quitado terreno a Satanás en la intercesión, en la guerra espiritual. Entonces viene el contraataque. Satanás viene y tú llegas a tu casa, como por ejemplo Sadia después del retiro. Vamos a poner un ejemplo. La llaman que su hermana tiene cáncer. Cosas así, contraataque. Por eso nosotros tenemos que saber que cuando nosotros estamos intercediendo o haciendo algo que sabemos que le dimos un golpe a Satanás, siempre tenemos que atar los espíritus de venganza, de contravenganza, de represalia. Eso no es un cliché, eso es algo en el mundo espiritual que está deteniendo lo que el Satanás pueda accionar en contra de tu vida, de tus hijos, de tu finanza, de tu salud. O sea, todas las áreas que tú sabes que Satanás puede tocar de alguna manera, tú tienes que cubrirla. Culpa, hablamos más o menos ahorita un poco de eso, que aparece cuando se viola un principio, una ley, lo que hice, por qué lo hice, y entonces puede también convertirse en algo ya influenciado por un espíritu de culpa. Los chismes, esta arma se convierte en poderosa porque usa el rumor, las habladurías, las conversaciones sensacionalistas y los comentarios para socavar y destruir la imagen, influencia, reputación, relaciones, nombre, incluso el futuro de una persona. Vamos a cerrar nuestra boca. Vamos a renunciar a los chismes, porque hay una concupiscencia, me gusta chismear, pero hay un espíritu que interviene para dañar y destruir a la otra persona. Así que nosotros, si sabemos que padecemos de ese mal, vamos a renunciar al espíritu de chisme, porque eso viene del mismo Satanás. Y cuando usted está chismeando, o cualquiera de nosotros está chismeando, tenemos que saber que le estamos dando autoridad a Satanás, para que en cualquier momento tome cualquier área de nuestra vida, porque esto es muy importante que estemos muy claros. Cuando nosotros abrimos una brecha en un área, ya le dimos la autoridad a Satanás a accionar en cualquier área, porque ya él puede hablarnos por ahí. Entonces empieza por un área que fue el chisme, pero después te coge la tristeza, o después te coge la depresión, o después te coge sabe Dios qué área, porque ya le abrimos una puertica. Y Satanás lo único que necesita es una puertecita chiquita para ya él querer gobernar nuestro pensamiento, porque por la mente que más nos ataca. Depresión
se caracteriza por una incapacidad de concentrarse, insomnio, sentimiento constante de tristeza, falta de motivación, irritabilidad, tendencia a retraerse. Bueno, hay gente que le coge con dormir, otra gente que no duerme. Bueno, la depresión, tú sabes que te paraliza, que la depresión no te deja hacer lo que tú tienes que hacer, te quita la gana de vivir, en casos peores, te lleva hasta el suicidio. Pero sabemos que ¿dónde viene la depresión? Es algo que puede ser quizás hormonal. Por ejemplo, las mujeres que están en la menopausia, hay mujeres que le da depresión, vamos a poner. Bueno, uno nunca puede ignorar los factores hormonales, eso no se puede ignorar. Pero sabemos, amados míos, que la depresión en sí misma es un espíritu del mismo infierno, para eso mismo robarte, matarte y destruirte, para paralizarte, para que no cumplas el propósito que el Padre tiene con tu vida. Desilusión es un arma de intuición poderosa que ocasiona un sentimiento de infelicidad angustiosamente profunda y de aflicción. O sea, cuando tú estás desilusionada, te desilusionaste de la gente, entonces ya te entra tristeza, te entra desánimo porque te desilusionaste, porque tú tienes una falsa expectativa. La persona no hizo lo que tú entendías que tenía que hacer, y ahí también Satanás obra. Desobediencia, ahí no hay ni que hablarlo, ¿verdad? Cuando desobedecemos la palabra, estamos dando toda la autoridad a Satanás para obrar. Discusiones también, voy a ir más rápido porque el tiempo pasa. La duda, ojo con esto, cuando nosotros dudamos de algo que el Señor nos ha dicho, hay un espíritu de duda que quiere venir a entonces ya a hablarnos, y llega un momento que ya tú no crees lo que Dios te dijo. Entonces el engaño también, enojo. No es que en un momentico tú te incomodes por algo, pero no permanezcas con el enojo, porque el enojo entonces se va aumentando, y entonces viene ya el espíritu de enojo y te habla, y ya tú sabes lo que puedes ocasionar. La espina en la carne es un área de debilidad a la que se permite que Satanás se centre constantemente. O sea, ojo con esto, por ejemplo, una debilidad hasta física que uno pueda tener. Entonces tú sabes que eso está ahí. Si tú misma tienes tu mente en eso, llega el punto que ya Satanás toma la autoridad también y hace ya que tú estés en eso, y te entrampa con esa debilidad. Falsas cargas, ojo con esto, amados. Hay personas que no pueden con su vida, pero ¿saben por qué? Porque han tomado cargas que Dios no se las ha dado, que han tomado carga de otras personas, o de hijos, o de padres, o de esposos. No, usted tiene que servir al otro, usted tiene que ser servicial, humilde, ayudar, pero usted no puede tomar una carga que no es suya, porque primero le está haciendo daño a la otra persona, y segundo, abrió el portón para que entonces Satanás, aquí es, carga, que entonces ya tú no puedes orar, porque tú vives abrumada, porque tú no puedes, porque el tiempo no te da, porque que no sé cuánto, pero es que has tomado carga, y Satanás feliz porque está impidiendo que tú estés en comunión con el Padre. Falsas expectativas, cuando tú esperas algo de alguien. Por eso yo le digo, amado, no espere nada de nadie. No espere nada de ser humano, espere de Dios, de Yahweh, del gran yo soy. Cuando usted quiera algo, no le exija al marido, vaya al Señor. No le exija a los hijos, vaya al Señor. No le exija al jefe, vaya al Señor. Para que no espere lo que otro no le va a dar, porque no le va a dar. El único, el Padre. Entonces así impide que ahí venga el diablo con tristeza, con desilusión, con pleito, con contienda, porque tú tienes una expectativa y resulta que todo lo contrario. Falso derecho, ojo con esto. Esto es un espíritu que hace que las personas sientan que merecen, que tienen derecho y reclaman, porque yo tengo derecho a, mi hermano, usted no tiene derecho a nada. Todo lo que nosotros podemos tener o recibir es por gracia, es por misericordia, es porque Él nos ha amado con un amor tan incomparable que le place darnos esto, darnos aquello, hacer esto o hacer aquello. Usted no merece nada, no, que yo merezco y tengo derecho a que me pongan a interceder, o que yo tengo derecho a que me pongan a predicar, o que yo tengo derecho, mi hermano. Si Dios no lo hace, nadie lo puede hacer, usted no tiene derecho a nada. Sí, a evangelizar. Amén. Falta de confianza. Esto también es muy feo, porque cuando usted tiene falta de confianza, usted está dudando de todo el mundo, y pues usted está esperando que todo el mundo le haga daño en cualquier momento. Entonces la falta de confianza es usada por Satanás para torcer relaciones de propósito.
Porque hay muchas relaciones que son de propósito, que el Señor las ha unido con propósito, o las quiere unidas, y por la falta de confianza, porque te traicionaron una vez, y como te traicionaron una vez, ya todo el mundo te va a traicionar. Entonces ya un espíritu de traición que está obrando, un espíritu de desconfianza que también te ha soplado ahí. Falta de perdón, bueno, amados míos. Esta es la puerta de la liberación. Si usted no ha perdonado, sea a su papá, a su mamá, a su hermano, a sus hijos, a una relación amorosa, si usted no ha perdonado, usted le está dando toda la autoridad, diga conmigo, toda la autoridad a Satanás para que haga lo que quiera con su vida. No solamente en esta área emocional de la falta de perdón. No es que yo no te he perdonado, yo no he perdonado a Ana Rosini, como yo no le he perdonado, estamos mal ella y yo. No, esto es mucho más profundo que eso. Cuando hay falta de perdón, yo tengo mi corazón agarrado y tengo a la otra persona agarrada. Oigan bien. Y resulta que Satanás está bailando. ¿Por qué? Porque le estoy dando autoridad en mi vida, en cualquier área que él quiere entrometerse, en cualquier área. La falta de perdón es la puerta para la liberación. El perdón. O sea, el perdón es la puerta para la liberación y la falta de perdón es la puerta para que Satanás entre. Ustedes están entendiendo, ¿verdad? O cuando digo entre, no que te va a entrar a ti, sino que va a entrar a poder influir en tu vida de alguna manera. Entonces, la falta de perdón no solamente daña relaciones interpersonales, la falta de perdón daña propósitos, la falta de perdón daña planes del Señor, la falta de perdón daña relaciones interpersonales. O sea, la falta de perdón es del mismo Satanás. Por eso el Señor nos dice claramente que nosotros no tenemos que sentir si yo voy a perdonar o no. Yo tengo que perdonar aunque no sienta. Es un acto espiritual que se produce en el mismo acto de que sale de mi boca el perdón. Pero claro, si yo perdono en realidad, eso va a accionar diferente al que yo tenía cuando no había perdonado. Y le va a quitar inmediatamente la autoridad a Satanás. Falta de sumisión a la autoridad. Bueno, no, que a mí Dios me dijo. Te le dice una persona, mira, yo necesito que tú hagas esto, así, así. Y la persona te dice, bueno, yo no lo voy a hacer así porque a mí Dios me dijo. Falta de sumisión a la autoridad. Y esto a veces es muy sutil, amados, muy sutil. A veces no hay falta de sumisión de frente, aunque también la hay, porque hay de todo. Pero en los peores casos es cuando es por abajito la cosa, ¿entiendes? Que tú crees que la persona está sometida a la autoridad de lo más feliz, por atrás está criticándote, acabándote, cuestionando las decisiones de los pastores. Falta de sumisión a la autoridad. Eso es rebelión. Y viene un espíritu de rebeldía, y viene un espíritu de pleito, de contienda, y toda obra de la carne se va a activar. Porque hay espíritus que Satanás, porque conoce lo que tú estás hablando, porque conoce cómo son las palabras que están saliendo de ti, entonces el infierno mismo va a activar en contra de la persona que actúa de esa manera. Ojo con eso. Amados, al Señor le plujo que las autoridades no sean tocadas, sean buenas o sean malas, le guste o no le guste, obedezca en amor y en sinceridad. Porque si usted está obedeciendo en hipocresía, usted está activando el infierno igualito. Porque el que está obedeciendo en hipocresía habla conforme a lo que está en su corazón. Si usted tiene un líder, usted tiene que obedecer a ese líder. O sea, el reino de los cielos es un reino de autoridad, porque el Señor es un Dios de orden. Anarquía no hay en el reino. Esto es una teocracia, amados míos. Y si usted quiere guerrear, y si usted quiere defender en el mundo espiritual su familia, su iglesia, su nación, usted tiene que estar bajo sometimiento de autoridad. Si usted no está sometida con una cobertura, no se le ocurra bregar con Satanás, no se le ocurra. Que Satanás haga lo que quiera, pero no lo enfrente. Porque el que está sin sometimiento a la autoridad está en rebeldía. Y el que está en rebeldía le está dando lugar al Satanás por completo. Fortalezas. Una fortaleza es un paradigma mental
una ideología, una herejía, una información, una doctrina, un dogma que usa Satanás para controlar el destino de un individuo. Por ejemplo, una fortaleza. Bueno, hay fortalezas de orgullo, por ejemplo. Hay fortalezas de, muchísimas fortalezas, hasta en cosas naturales. Hay una fortaleza. Por ejemplo, yo creo que para que la presencia de Dios esté aquí, ese abanico tiene que estar prendido. Eso es una fortaleza en mi vida. Si el abanico no está prendido, ya la presencia de Dios no está aquí. ¿Ustedes entienden? Entonces son fortalezas, son pensamientos, ya sea por doctrinas aprendidas, ya sea porque oí cosas, pensamientos que se ponen aquí en mi mente, y por más que el otro te diga que eso no es así, no hay quien te cambie. Porque para ti ya eso es una fortaleza. Entonces, cuando hay fortalezas así dentro de la persona, eso tiene que derribarse, ya ustedes saben, en pura guerra. Frustraciones, cuando te sale mal una cosa, tú te sientes fracasado, sientes que nada te sale bien, ya tú sabes todo lo que Satanás te envía a hablarte, tú eres una porquería, tú no sirves, todo te sale mal, tú nunca vas a avanzar. Idolatría, cuando tenemos cosas en nuestros corazones por encima del Señor, todo lo que ocupe el lugar del Señor en nuestra vida es idolatría. ¿En qué tú piensas cuando te levantas? ¿En qué tú piensas cuando te acuestas? ¿Cuál es el motor en tu día a día? Ahí tú te das cuenta a quién tú tienes de centro en tu corazón. Ignorancia. Miren, amados, yo creo que ya basta de ignorancia. Yo creo que se tiene que levantar un pueblo entendido, que estudie, un pueblo que lea la Biblia, un pueblo que entienda cómo es que el Señor quiere que sean las cosas, y no haciendo la cosa por hacerla, porque me enseñaron que fueran así. No, la ignorancia es una limitante para nosotros llegar a ser lo que el Señor quiere que seamos. Es como que, wow, si yo quiero pelear con el diablo, pero no sé cómo hacerlo, pero yo lo hago como quiera. No. Vamos a instruirnos, vamos a exponernos a las enseñanzas para poder nosotros equiparnos con las armas necesarias para poder enfrentar lo que tenemos por delante y facilitarnos nosotros mismos el camino para poder llegar a la meta. Impureza, eso se explica en sí mismo. Incredulidad, acuérdense que el pueblo no entró a la tierra prometida por la incredulidad. O sea, si usted no le cree a Dios, usted está deteniendo el propósito en su vida y está activando los espíritus de incredulidad. Indiferencia, todo da lo mismo. Bueno, ¿quién? Bueno, ¿qué me importa? Que no importa. Imagínate. Iniquidad es esa herencia que viene contigo, esa maldad familiar con la que tú naces. Entonces, esa iniquidad, que no es igual que el pecado, la iniquidad viene contigo. Si en tu familia toditos son orgullosos, tú saliste orgullosa. Si en tu familia toditos son narcotraficantes, tú vienes de narcotraficante. Si en tu familia toditos se divorcian, tú vienes ahí, pan, y te divorcias. Eso es, esas cadenas generacionales, esa maldad con que tú naces por el pecado, ese pecado que viene contigo. Aunque tú no hagas nada, vino contigo. Los niños vienen con pecado por la iniquidad, no con pecado, con iniquidad en el corazón. Entonces, cuando la iniquidad da a luz, cuando esa maldad de tu corazón da a luz, ¿qué da a luz? El pecado. El pecado se produce por esa iniquidad, esa maldad con que uno viene de herencia. La inseguridad paraliza el propósito de Dios en la vida de uno. Cuando nosotros, lo que es el temor y lo que es la inseguridad, hacen que Satanás nos paralice, porque se une a eso. Entonces el espíritu de temor es que constantemente nos está hablando: no lo haga, que tú te vas a quedar avergonzada, tú lo haré bien o lo haré mal, o compro esto, no lo compro, o estudio ahora o veo televisión, o inseguridades, indecisiones. Entonces ahí espíritus vienen y nos hablan para mantenernos paralizados y presos en eso. Insulto, imagínense, ya eso todo el mundo sabe lo que es insultar a otro. Ligadura, ya hemos hablado de las cadenas. La lujuria, se puede definir la lujuria como un fuerte deseo de la carne y los deseos, apetitos y ansias del alma. Para el creyente, la lujuria es el cáncer del alma. Produce inclinación del alma de modo tal que después de haber completado su tarea, según el apóstol Santiago, trae pecado y trae muerte. O sea, la lujuria es el deseo excesivo por algo, ya sea sexual, ya sea material, de cualquier índole. Entonces la lujuria se une al espíritu de lujuria y te entrampa. La vida es una trampa que te aparta del Señor porque tú te obsesionas. Yo quiero esto y yo quiero esto y yo quiero esto. Y tras eso vas y eso dirige tu vida. La mala educación
La educación, el desarrollo de la comprensión, debe distinguirse de la capacitación, el desarrollo de una habilidad. La educación en su sentido más puro está diseñada para facultar a los individuos a cumplir su propósito y maximizar su potencial. Tenemos que educarnos. O sea, la educación no es algo solamente para un grupo de personas, no. Eso no tiene que ver con clase social, eso no tiene que ver con posibilidad económica. La educación, amados míos, eso es algo que nosotros tenemos que tener para saber ser prudentes, saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo entrar, cuándo salir. Entonces esa es una sabiduría que viene del Señor y también de exponernos a las enseñanzas. Es algo que puede, cuando no la tenemos, darle lugar a Satanás para que actúe en contra nuestra, trayendo espíritu de vergüenza y muchos espíritus en esa línea que pueden llegar cuando andamos con malas educaciones. Imprudencias, maldiciones generacionales, que es lo que viene familiarmente, donde nosotros no tenemos ninguna intervención, sino que viene con nosotros, producto de la herencia. Manipulación es cuando tú haces lo que tú quieres hacer para que el otro haga lo que tú quieres. O sea, tú manipulas a la persona, como que si tú no haces esto, yo no hago aquello. Y a veces las manipulaciones no son tan directas, pero son manipulaciones. Te van cortando cosas, te cortan allí, y es manipulándote para obligarte a que tú hagas la voluntad de esa persona. Materialismo, bueno, la gente que nada más está pensando en lo terrenal, en lo perecedero, está apartado del Señor y Satanás le pone el escenario. Mentira, ya hemos hablado de las mentiras. Muerte, este espíritu de muerte. Tenemos que estar muy avisados porque miren, por ejemplo, ahora mismo hay un espíritu de muerte que está activado en esta nación. ¿Qué estamos haciendo nosotros frente a ese espíritu de muerte que está activado? Entonces el mismo espíritu de muerte viene a actuar en contra de nosotros. ¿Para qué? Para traer mortandad en los ministerios, para secar tu ministerio, para secar los dones que el Señor te ha dado, para quitar el propósito de que el Señor tiene con tu vida. Hay muchas clases como que donde este espíritu puede entrar y gobernar. No lograr los objetivos, ahí viene el diablo a hablarte, fracasado, etcétera, obsesión. Cuando tú nada más estás pensando en una cosa, eso te distrae, eso te desenfoca, eso no te deja orar, porque te invade la mente a todo el tiempo, nada más tú piensas eso, ya tú sabes. Obstrucciones invencibles. ¿Tiene explicación eso? Obstrucciones invencibles, bueno, esa como que no. Pero yo me imagino que una obstrucción invencible es cuando hay un obstáculo que humanamente tú no lo puedes vencer. Entonces, humanamente es invencible. Hay cosas, por ejemplo, que ocurren que tú dices, yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Entonces, esas obstrucciones invencibles, ¿cuál es la única manera de vencerlas? Guerreando, buscando dirección al Señor, que el Señor se levante y haga. Y déjeme decirle que de que se cae, se cae. Ofensas. Sabemos lo que son las ofensas y cómo Satanás usa eso para dividir, para traer pleito, contienda. Pensamientos suicidas, ya lo hablamos, que son pensamientos producto de un espíritu de suicidio que te está hablando. Las perversiones son cualquier tipo de acción que Dios considera desviada, corrupta. O sea, todo lo corrupto, todo lo inmoral, perverso. Eso se parece mucho a lo que dijimos ahorita de las falsas cargas. Esos pesos son cargas satánicas. Pueden aparecer de diferentes formas, emocionales, que pueden ser suyos de otra persona, financieros, psicológicos. Son una especie de preocupaciones que tú no sabes manejar, porque que producen un peso en tu vida. ¿Usted no le pasa que a veces tú tienes una cosa que no te deja como tener el gozo, que tú sientes como un peso y es un pensamiento que te llevó a una preocupación por X cosa que puede ser tuya, puede ser de otra persona? La pobreza, amados, la pobreza es un espíritu. En muchos casos hay pobreza porque hay ataduras satánicas con espíritus de pobreza. Entonces hay, ¿cómo se llama? Escasez, miseria, y todo es no porque la persona está llamada a estar en miseria, está llamada a vivir en pobreza, sino por espíritus que están gobernando tal o cual situación, por una historia de tu papá, de tu mamá, o por alguna puerta que le abriste a Satanás. Violencia.
se explica por sí misma. Opresión, ya hemos hablado muchísimo de esas cosas que te oprimen, que tú sientes que tú no puedes ser libre, tú no puedes estar libre y disfrutar el gozo, porque hay algo ahí que te está, por algo no resuelto, que te está majando la mente. Esa es la opresión. El orgullo, el pecado, la pereza. ¿Sabes lo que es pereza, verdad? La pereza es que tú no quieres moverte y te da trabajo. Ya ustedes saben, si lo dejas, no es que porque te ven un chin de pereza, yo hoy no quiero, no es un espíritu, no. Pero si esa acción continúa y tú no te gobiernas el alma, vas a activar el espíritu de pereza, que va a empezar a hablarte ya. El pesar, claro, tú sabes que sí. No, dale para atrás, Rafa, que saltate una. El pesar. El arma del pesar es un arma abortiva satánica porque lo mantiene conectado con su pasado y no convivir para el futuro. O sea, tú estás pensando en lo que te hizo fulano, en que si tú tuvieras y si no hubiera hecho o el pasado. Entonces se te pone un pesar que tú no puedes vivir, ni ser libre, ni tener gozo. El prejuicio es cuando tú ya te hiciste una opinión de una persona y ya tú creíste eso a esa persona y no hay quien te saque de ahí. Se metió el diablo. Ya tú no te acerques a esa gente, división, pleito y todo lo demás. Preocupación, ya sabemos, ¿verdad? Provocación, hay personas, espíritus que están en otra persona o que usan a otra persona para sacarte de quicio, para sacarte la carne. ¿Tú no has oído eso? Oye, que esa gente me saca la carne. Los vecinos de al lado. Yo le cuento. El otro día, no, déjame yo no contar eso porque no voy a quedar bien si cuento eso. Mira, por eso ya no me tengo que callar. Entonces, posesión es el estado de estar gobernado, controlado, dominado por un espíritu del mal. Y esa es otra cosa, amados. O sea, una persona que tiene al Espíritu Santo, escuchen esto que es muy importante, una persona que tiene al Espíritu Santo no puede estar poseída, porque el Espíritu Santo ya te gobierna. O sea, ya tú le perteneces al Señor que pagó, que te redimió, que te justificó, que te compró a precio de sangre. Pero sí tú puedes estar demonizada, que es una influencia que Satanás tiene en tu vida, porque una parte de tu alma está atada a algo que tú no has sido libre. Entonces ahí Satanás tiene una influencia mayor que un espíritu te esté hablando. ¿Entiendes? Pero posesión es una persona que esté fuera, que no haya conocido al Señor. Pero hay personas que ya tú sabes, hoy tuvimos un caso terrible de una persona donde el demonio empezó a hablarle, empezó a hablar a través de ella y el demonio dijo: es que ella está llamada a pisarme la cabeza y no lo voy a permitir, para que ustedes entiendan. Y ella no estaba poseída, una parte de su alma que estaba atada a una situación de hechicería. Y por eso el demonio tenía autoridad sobre ella en esa área de su vida. ¿Entienden la diferencia? Pero si es posesión, la persona está totalmente gobernada por el demonio y no tiene nada que ver con el Señor, aunque esté en la iglesia. ¿Entienden bien la diferencia? Puntos ciegos. Esto es muy importante, amados, porque ahí Satanás hace lo que quiere. Puntos ciegos es cuando hay algo en tu vida que tú no reconoces. Y otra gente puede decírtelo y tú dices: eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, ojo, porque los pastores estamos para eso, para mostrar los puntos ciegos de las ovejas. Porque hay cosas que uno mismo no las ve. Y el Señor pone autoridad en la vida de ustedes para que las autoridades vean. ¿Entiendes? Entonces, cuando hay un punto ciego que tú no quieres verlo, que tú no lo reconoces, entonces ahí Satanás tiene autoridad sobre tu vida total y absoluta en esa área. ¿Por qué? Porque tú no quieres reconocer lo que tú tienes mal, que activa un espíritu del infierno en contra tuya que te habla y te quiere dirigir. Rebeldía, sabemos la rebeldía, eso es terrible. Dale para atrás, Rafa. No puse la definición de rebeldía, no.
Bueno, sabemos que lo que es la rebeldía, cuando tú no estás dispuesto a obedecer la palabra, cuando tú no estás dispuesto a hacer lo que el Señor dice que tú tienes que hacer y actuar como el Señor dice que tienes que actuar, con el sometimiento, la primera rebeldía es contra de Dios. Y después esa rebeldía viene en contra de las autoridades o de la autoridad en cualquier sentido, tu esposo, mujeres que son rebeldes en contra de su esposo, que no se quieren someter, que no se quieren sujetar, que no lo quieren obedecer, hijos en contra de los padres y así sucesivamente. Las redes son cosas que Satanás ubica en su vida que conducen a situaciones de las cuales es difícil escapar. Es una red que te hace, es una red. Tú, por ejemplo, una joven se involucró con una persona inconversa y esa persona inconversa empezó con una relación que parecía inocente porque lo iba a convertir y resulta que en vez de convertirlo, el novio la metió en juego o después la metió en cosa y otra cosa y entonces se armó una red que empezó con una simpleza y después se enredó totalmente y la persona quedó totalmente atrapada en situaciones que son muy difíciles de escapar. Rechazo, eso es terrible, cuando te rechazan o tú has sido rechazado. Si tú has sido rechazado y eso no se ha solucionado, tú vienes también a rechazar a otros. Entonces, en la dinámica, el espíritu de rechazo viene y ya llega un momento que tú te sientes rechazada por todo el mundo. Y para ti todo el mundo te rechaza y nadie te acepta. Y es por el espíritu, que por lo vivido, como Satanás sabe lo que tú viviste, entonces empieza a que tú te sientas como una rechazada. Religiosidad. La religiosidad, amado, es usted decir que es creyente y haciendo lo que le dé su gana. Usted no tiene vida del Señor, usted es religiosa. Usted está yendo a la iglesia, usted está cogiendo discipulado, usted está levantando su mano, pero usted no tiene vida del Señor. Eso es religiosidad. O cuando hay también, básicamente eso. Represalias es cuando tú quieres vengarte de la otra persona y ahí, por supuesto, un espíritu de represalia va a activarse. Resentimiento, cuando tú no solucionas lo que alguien te hizo y eso se te queda ahí por dentro porque no lo ha perdonado, entonces ya tú te quedas herido y lo que haces es herir a esa persona constantemente. Entonces se produce una dinámica de que tú te ofendes, aunque la otra gente no te ha hecho nada, tú te ofendes y le disparas de una vez. ¿Por qué? Porque estás herido, porque tienes resentimiento y eso da lugar a Satanás. Sabotaje, ojo con esto, porque constantemente Satanás quiere hacer sabotaje en contra de todo lo que nosotros hacemos para el reino. Abortar, meterse, dañar lo que el Señor te ha dicho que hagas. Alejarse de los tiempos del Señor. Saúl se alejó del tiempo del Señor cuando quiso ofrecer al Señor lo que solamente el sacerdote podía hacer. David se alejó de los tiempos del Señor cuando hizo un censo cuando no podía hacerlo. ¿El censo en sí mismo era malo? No. Pero no era el tiempo para hacer el censo porque el Señor le dijo no. Entonces, cuando nosotros queremos hacer algo que no es el tiempo, aunque quizás mañana va a ser, pero no es hoy el tiempo, entonces le damos lugar a que Satanás intervenga porque lo hicimos fuera del tiempo del Señor. Seducción es cuando tú quieres atrapar a otra persona con carnalidades. Temor, ya hablamos de lo que era el temor. Que el temor paraliza para que no se haga lo que el Señor quiere que tú hagas. Sigue, Rafa. La traición, cuando alguien te traiciona, lo que hablamos ahorita, después todo el mundo tú crees que te va a traicionar y te va a hacer lo mismo y ahí Satanás también se involucra. ¿Qué? Trampas, ojo con esto, Satanás te puede poner trampas. ¿Cómo? Bueno, por eso, y vamos a hablar ahorita del discernimiento espiritual, hay cosas que tú entiendes que no son nada, pero son una trampa que Satanás te ha puesto. Entonces, lo único que nos puede librar a nosotros de las trampas de Satanás, aparte de caminar en obediencia, es el discernimiento espiritual, para poder discernir y darnos cuenta que eso es una trampa. Parece bueno, pero es una trampa. Parece que sí, pero es una trampa.
entonces solamente el discernimiento es transferencia de espíritu. Ojo con esto, la transferencia de espíritu es la migración de un espíritu de una persona a otra. Esto puede suceder al imponer las manos, en la asociación, encuentros sexuales, encantamientos, contratos, pactos, juramentos, talismanes. Si una persona tiene relación con otra, se transmiten los espíritus de uno a la otra y la otra a la otra. Si una persona se para en el altar con un espíritu de sensualidad, va a sembrar semillas de sensualidad en muchas de las personas que tienen la concupiscencia de sensualidad, porque los espíritus... Transferencia de espíritu es muy peligroso, amados, porque tenemos que cuidarnos, tenemos que defender nuestro corazón espiritualmente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con imponer manos, es delicado. La unción contaminada, cuando alguien va a usar la unción y la persona no está en integridad, contamina. Mundanalidad, sabemos. Carnalidad, sabemos. Una cosa verdad es que dejamos lo que dijimos, salir nuestra concupiscencia, espíritus vienen y se asocian. Operaciones encubiertas son cosas que Satanás está haciendo en una persona que tú no te das cuenta, que no están a la clara. El discernimiento es que te la puede mostrar. Una persona, por ejemplo, tú la ves muy bien y habla contigo y todo y muy bien, pero realmente su corazón está dañado, su corazón está torcido. Eso está encubierto, pero el espíritu te lo revela. Operaciones manifiestas, pues ya ahí lo sabemos cuando es a la clara, que Satanás está obrando en nuestra contra. Ya son cosas que son a la clara, que tú sabes que está obrando. Por ejemplo, hay distracción. Una gente espiritual se va a dar cuenta que hay distracción, hay que ser muy cosa para darte cuenta que la gente está distraída. Para poner un ejemplo, qué bueno, Camila, que viniste. Sigue. Espíritu de Absalón, ojo, el espíritu de Absalón es un espíritu renegado que utiliza la seducción, el fingimiento para cumplir sus operaciones diabólicas. El espíritu de Absalón va conquistando para destronar a la autoridad legítima. El espíritu de Absalón, ¿qué hace? Quiere quitar la autoridad legítima para imponer un gobierno ilegítimo y que es carnal y no espiritual. ¿Cómo lo hace? Con seducciones, con encantamiento, etcétera, etcétera. Y lo hace por atrás, por abajito. Espíritu de afinidad, cuando dos gente son tan iguales, que todo es igual, llega un momento que puede producirse lo que estudiamos ahorita, el amalgamiento, que puede producirse la unidad de la ligadura, el encadenamiento, y ya Satanás puede obrar en esa parte. El espíritu de Acab es el espíritu de codependencia. Ese espíritu siempre va a obrar con Jezabel. Para que haya un Acab, tiene que estar Jezabel. Entonces, este espíritu, escuchen, obra en conjunto con el espíritu de Jezabel. El individuo que opera bajo la influencia del espíritu de Acab cumple con los deseos, las órdenes, las directivas dadas por aquellos influenciados o poseídos por el espíritu de Jezabel, incluso cuando esto sucede en contra de sus propias voluntades y convicciones personales. La persona que está cautiva de un espíritu de Acab pierde el discernimiento, pierde la visión. Es como un encantamiento que solamente ve tras los ojos de la persona que está poseída de Jezabel y hace lo que esa persona quiera, lo que esa persona diga, lo que esa persona proponga, y no se da cuenta que su voluntad le ha sido entrampada por ese espíritu. La codependencia es un rasgo común del espíritu de Acab. La codependencia es cuando una persona está tan preocupada por rescatar y ayudar a los demás que permite que la conducta de la otra persona le afecte. Están obsesionados por controlar la conducta de esa persona, sus emociones, percepciones, estilo de vida y acciones, intentando mantener el equilibrio en una atmósfera altamente estresante, y obtienen alivio al distraer la atención del problema real y no atraer la atención al yo. Vamos a pasar ya a lo otro rápido. Ya sabemos que Ananías y Zafira es cuando se engaña a Dios poniendo un monto que es irreal.
El espíritu de antimesías es todo lo que se opone al Mesías, todo lo que se opone al conocimiento del Mesías, todo lo que se opone a la verdad. Y ese espíritu está operando en este tiempo en las iglesias, porque ya este es el tiempo de que el inicuo salga a la luz. Y el espíritu del antimesías está activado. El espíritu de Babilonia es espíritu, es un sistema de control que quiere quitar lo espiritual para establecer lo natural y lo humano. Babilonia es lo natural, todo se vuelve natural. Y tuve una iglesia muy linda, esos son espíritus que operan en la iglesia, funcionando muy bonito todo, pero es Babilonia. Todo lo que se hace es humano, todo lo que se hace es producto de la inteligencia de una gente o la voluntad de una gente, pero realmente no se está ministrando al Señor, porque no hay nada espiritual. Eso es Babilonia. Y Babilonia entra a través de personas a la iglesia, personas que empiezan a tener influencia en un lugar, pero son personas que para nada son espirituales, sino que son carnales. Sigue, Rafa. Los espíritus, estos espíritus operan con Babilonia, Bemón, Leviatán, Mamón, Egipto. O sea, ahí vemos el mundo, ahí vemos el amor por el dinero, ahí vemos Herodes, que todo lo que es el parto espiritual se aborta. El espíritu de Herodes que mataba a los varones primogénitos, asimismo opera este espíritu de Herodes. Y operan junto con el de Babilonia. El Bemón son esos espíritus que son súper gigantes, que no, eso tiene que ser un guerrero, o sea, de alto rango en el mundo espiritual, que pueda quebrar a la influencia de Bemón y del Leviatán, porque son espíritus muy fuertes que operan con Babilonia. El espíritu de Bemón y el espíritu del Leviatán. Mamón ya sabemos que es el amor por el dinero. Sigue para adelante ya, porque ya estoy contra el tiempo. Yo se lo voy a dar en una lista y ya ustedes lo pueden, después en una próxima reunión podemos hablarlo ya con más calma. Confusión sabemos, muerte, depresión, ya esos son ya en el área espiritual, que ya lo vimos, desolación. Sigue, pásalo rápido, Rafa, que ya esos son los espíritus: temor, tormento, celo, envidia. Sabemos que Jezabel es un espíritu que tenemos que vigilarlo, porque Jezabel quiere gobernar en las iglesias, para con la misma finalidad que Babilonia, tomar control. Se va inmiscuyendo en este ministerio, y se inmiscuye en el otro, y se inmiscuye en el otro, con una finalidad de quitar el gobierno legal para instaurar el gobierno jezabélico, que es de control. Y usa manipulaciones, seducciones, dádivas para querer tomar posición. El espíritu de Jezabel lo que quiere es posición para controlar. Fíjense, echa para atrás, Rafa. Ese sí no lo puedo pasar por, pero no lo puse ahí. Ok, pero básicamente el espíritu de Jezabel es un espíritu que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, sino todo por el contrario, quiere traer el control satánico a la iglesia, más que humano, satánico a la iglesia. El espíritu de Coré, sabemos que es la rebeldía, homicidio, su nombre le indica. Ya ese ya yo lo mando, después se lo opresión, Samaria, ese ya después. Vamos a dejarlo ahí, Rafa, porque mira la hora. Y mucho pudimos abarcar, porque no es que faltan tantísimos. ¿Qué página es esa, Rafa? Tiene el número de la página. Ah, ya es la última. Ah, pues gloria a Dios. La tradición es un espíritu que impide lo espiritual y la revelación, porque por la tradición la persona no recibe la revelación que el Señor tenga. Ah, no, porque yo siempre lo he hecho así, y los evangélicos siempre lo han hecho así. Entonces eso corta lo que el Señor quiera traer en cada dispensación, en cada tiempo. Bueno, pues ahora yo le voy a pedir a Minerva que cierre esta parte en oración, para que vayamos a un refrigerio, para que cojan fuerza. Dicen por ahí que el mal comido no piensa. Gloria a Dios. Seguimos dándote gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias, Padre, porque te ha placido, Señor, que este sea el tiempo de pararnos como verdaderos guerreros en el mundo espiritual. Te damos gracias, oh Señor, y te pedimos, Padre, en este momento y en este tiempo, en unidad de espíritu, que sea, Padre, el discernimiento del cielo en nosotros, la sabiduría del cielo en nosotros, menguando, Señor, en el nombre de Yahshua, toda humanidad en este momento, mi Dios.
Y que podamos seguir, Padre, con todo nuestro ser espiritual, con todos nuestros sentidos, mi Dios, espirituales, entendiendo todo esto que tú nos estás mostrando esta noche, Padre. Que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros. Que seas tú, Señor, apercibiéndonos a cada uno de nosotros de las cosas que tenemos que cambiar, de las cosas ocultas que pueden, Señor, haber en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Yahshua. Que tú puedas, oh Señor, abrir nuestro entendimiento esta noche, mi Dios, y quitar de nosotros, Padre, toda tradición, toda doctrina humana, toda doctrina de hombre, todo lo traído desde el pasado, Señor, para poder entender tus tiempos, entender tu palabra en el nombre poderoso de Yahshua. Por eso, Señor, Padre, te pedimos que esta noche, oh Dios, seguimos sometidos a tu enseñanza en el nombre poderoso de Yahshua. Y que todas estas armas que tú esta noche nos enseñas, mi Dios, sea el inicio, Padre, de un ejército verdadero, Padre, que tú nos comandes. Que tú seas, oh Dios, el que comande este nuevo ejército que esta noche se levanta. En el nombre poderoso de Jesús. Que podamos discernir, Señor, que las maquinaciones del enemigo son verdaderas y están en esta tierra. Que podamos discernir, oh Señor, que podamos tener la revelación que tú nos das, oh Señor, esta noche para podernos parar de frente y decirle a ese incircunciso que está bajo nuestros pies en el nombre poderoso de Yahshua. Gracias, oh Señor, seguimos aquí esta noche. Sigue, Señor, alimentándonos, sigue formándonos, sigue, Señor, ayudándonos, mi Dios, a cada día que nuestras mentes, Padre, sean llenas de tu palabra, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz, para que no, Señor, estemos distraídos de las maquinaciones del enemigo que son verdaderas. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén.